zapateado aquí en la última hoja. Pero comentamos sin esbozar siquiera cómo es el argumento de que el conjunto tiene contenido cero. Y por esa razón y por otra que tiene que ver con lo que haremos a continuación con el conjunto de Cantor, me voy a tener un momento, aunque cometa el error que yo sé que no les gusta a ustedes de encarrilar la solución de la tarea, me voy a tener un momento a ver algunas de las propiedades del conjunto de Cantor, a esbozarlas, a discutir que las sientan algunas de las propiedades del conjunto de Cantor por algo que quiero usar a continuación. Bueno, entonces, ¿cómo se construyó el conjunto de Cantor? Tenemos el intervalo 0, 1, lo partimos en 3 y sacamos el abierto que está en el centro de esos 3 que se generaron al partir el intervalo. Si le llamamos, vamos a llamarle D1, a este abierto que sacamos, D1 es el abierto 1/3, 2/3. Y si le llamamos C1 a lo que se queda, o digamos, le bautizamos los conjuntos que se quedan, a este unión este, es decir, al complemento de D1, todo relativo al 0,1. El punto de partida es el 0,1. Entonces aquí cuando hablemos de complementos, hablamos de complementos relativos al cerrado 0,1, no a toda la recta. Entonces D1 complemento, le vamos a llamar el conjunto C1, es la unión de dos intervalos cerrados, que serían los intervalos 0, 1/3, unión 2/3, 1. En el siguiente paso, volvemos a partir los dos subintervalos que forman el conjunto C1, los volvemos a partir en 3 partes iguales cada uno de ellos. Volvemos a sacar el abierto que se encuentra en el centro de cada uno de ellos y vamos a llamarle D2 al conjunto formado por estos dos abiertos que sacamos del centro, que sería, en nuestro caso, digamos aquí las divisiones, esta era 1/3, entonces esta es la tercera parte de 1/3, es 1 entre 3 al cuadrado. Entonces este sería el intervalo 1 entre 3 al cuadrado, coma, 2 entre 3 al cuadrado, y este sería el intervalo, aquí tenemos 3 entre 3 al cuadrado, aquí sería 6 entre 3 al cuadrado, o sea 6 novenos, 7 entre 3 al cuadrado, 8 entre 3 al cuadrado. La unión de estos dos abiertos es al que estamos llamando D2. Y le vamos a llamar al complemento de D1 unión D2, complemento relativo al 0,1, le vamos a llamar el conjunto C2. Entonces el conjunto C2 está formado por 4 intervalitos cerrados, que son estos 4 intervalos, que serían los intervalos 0, 1 entre 3 al cuadrado, unión, este es 1, 2 entre 3 al cuadrado, 2 entre 3 al cuadrado, 3 entre 3 al cuadrado, al margen de que se simplifique. Unión, aquí nos vamos hasta
1 entre 3 al cuadrado, 2, 3 y 3, 6, 7. Queda aquí de 6 entre 3 al cuadrado, 7 entre 3 al cuadrado, unión, el de hasta acá, que sería 8, que es donde termina este, entre 3 al cuadrado, 9 entre 3 al cuadrado, que por supuesto es 1. Entonces, el conjunto C2, el conjunto D2 está formado por dos intervalos abiertos de longitud 1 entre 3 al cuadrado cada uno. Y el conjunto C2 está formado por 2 al cuadrado intervalos cerrados de longitud 1 entre 3 al cuadrado cada uno. Y así nos vamos. Le vamos, bueno, si tomáramos el siguiente paso, pues ya sabemos. Hemos quitado esto, hemos quitado esto, hemos quitado esto, y ahora tomamos las terceras partes correspondientes, quitamos la parte central, y entonces al quitar esto, pues estamos quitando ahora 4 intervalos abiertos, lo cual provoca que queden dentro del intervalo 0,1, tras haber quitado todo lo que hemos quitado hasta este paso, quedan 8 intervalos cerrados de la longitud, de la misma longitud de los últimos que sacamos, que en este caso serían de longitud 1 entre 3 al cubo. Dijimos que seguimos este proceso indefinidamente. Se ve muy pequeño, me escriben aquí. Bueno, voy a ver si puedo escribir un poco más grande. Dijimos ayer, seguimos este proceso indefinidamente. Vamos quitando, 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 quitando. Y al concluir, entre comillas, ese proceso infinito, el conjunto de Cantor queda, lo definimos como lo que queda en el intervalo 0,1 después de haber sacado toda esa infinidad numerable de conjuntos de intervalos abiertos. Y vimos ayer que la suma de las longitudes de todos los intervalos que sacábamos a lo largo de todo el proceso era la longitud completa del intervalo 0,1. De manera que lo que quedaba, digamos, tendría sentido decir que tiene medida 0, porque todo lo que sacamos nos llena, digamos, completa la medida total del intervalo 0,1 original. Sin embargo, decíamos también ayer, lo que queda, el conjunto de Cantor, es un conjunto que no solo es infinito, lo cual decíamos también ayer, es inmediato a partir de considerar tan solo fuera por los extremos de los abiertos, que a la hora de sacar los abiertos se quedan ahí. No solo es infinito, sino que además es infinito y no numerable. ¿Cómo queda definido entonces el conjunto de Cantor? El conjunto de Cantor queda definido como el 0,1 menos la unión de estos conjuntos, la unión de los conjuntos de K desde K igual a 1 hasta infinito. O si ustedes quieren, como el complemento de todo lo que sacamos relativo al 0,1. Y por las leyes de De Morgan sabemos que el complemento de la unión de conjuntos es la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los complementos. Pero los complementos de los conjuntos de K que vamos sacando
son los conjuntos CK de los que hablamos aquí. Entonces, Cantor queda definido como la intersección desde K igual a 1 hasta infinito de los conjuntos CK. Y además, intuitivamente, pues es inmediato. C1 es esto, unión esto. A eso le vamos a quitar una parte y Cantor queda dentro de lo que se queda al haberle quitado esa parte. Entonces Cantor está contenido aquí. Una vez que sacamos estos, Cantor está contenido en la unión de este con este, con este, con este. Volvemos a sacarle ahora las terceras partes y Cantor va a quedar sumergido en la unión de los cerraditos correspondientes que forman el complemento de los abiertos que hemos sacado. Entonces es natural observar lo siguiente. Cantor es lo que va quedando en el conjunto, en los conjuntos que se van quedando, intersectamos lo que quedó después de sacar este con lo que quedó aquí y nos quedamos siempre con el nuevo, ¿verdad? Con el que quedó con estos cuatro. Tomamos después la intersección de este con el que sigue y nos quedamos con el que sigue, porque tenemos que el que sigue es su conjunto del anterior, entonces a la hora de tomar la intersección hasta el tercer paso, pues nos quedamos con los que quedaban en el tercer paso y así sucesivamente. La intersección de todos esos que van quedando es lo que se define como el conjunto de Cantor. Y dado que Cantor es la intersección de todos estos, pues entonces Cantor está contenido en la intersección desde K igual a 1 hasta N de cualquiera de estos, de los CKs, ¿verdad? Pero esta intersección es siempre el último, entonces es el CN. Y CN es la unión de 2 a la N intervalos de longitud 1 entre 3 a la N. Lo que tenemos aquí esbozado, ¿no? C2 está formado por 2 al cuadrado, intervalos de longitud 1 entre 3 al cuadrado. En el siguiente paso tenemos el doble de intervalos, cada uno de los cuales con longitud la tercera parte de los anteriores. Entonces en el siguiente paso tenemos 2 al cubo intervalos cerrados de longitud 1 entre 3 al cuadrado por un tercio, que sería 1 entre 3 al cubo. Al siguiente paso vamos a tener el doble de 2 al cubo de intervalos cerrados con longitudes un tercio de 1 entre 3 al cubo, o sea, 2 a la cuarta intervalos con longitud 1 entre 3 a la cuarta cada uno, todos ellos intervalos cerrados. Como los conjuntos CK son uniones finitas de intervalos cerrados, y todo intervalo cerrado es un conjunto cerrado, y la unión finita de intervalos cerrados es un conjunto cerrado, entonces tenemos que cualquiera de los conjuntos CK son conjuntos cerrados. Y por otra parte, sabemos que la intersección infinita o finita, pero en particular la intersección infinita de conjuntos cerrados es siempre un conjunto cerrado. Como Cantor es la intersección infinita de los conjuntos CK y cada uno de los conjuntos CK es cerrado, pues entonces Cantor es un conjunto cerrado. Y obviamente acotado, pues está metido en el 0,1. De manera que Cantor es un conjunto compacto. Esa es otra propiedad importante del conjunto de Cantor. Y hablando del asunto de tener contenido cero, ¿qué sucede? Que para toda n natural, que en nuestro proceso de construcción es como si dijéramos, en el paso que queramos considerar, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el enésimo paso, siempre lo que tenemos es que Cantor está contenido en Cn, que es la unión de 2 a la n intervalos cerrados de longitud 1 entre 3 a la n. Entonces, Cantor está contenido en una unión finita
de intervalos de longitud 1 entre 3 a la n. La suma de las longitudes de los intervalos que conforman al conjunto Cn, la suma de las longitudes de los intervalos que conforman el conjunto Cn, me refiero de estos 2 a la n intervalos, cada uno de longitud 1 entre 3 a la n, pues sería 2 a la n por 1 entre 3 a la n, o lo que es lo mismo, 2 tercios a la n. ¿Y qué tenemos? Que la sucesión ahorita no estoy hablando de la serie, sino de la sucesión r a la n tiende a 0 para toda r cuyo valor absoluto sea menor que 1. De modo que la sucesión 2 entre 3 a la n tiende a 0. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si damos una épsilon positiva, va a existir una n que va a depender de esta épsilon, tal que para toda n mayor que esta n, 2 entre 3 a la n, o podemos tomar la mayor igual, no importa, que esta n para no enredar innecesariamente. 2 entre 3 a la n lo podemos hacer menor que epsilon. ¿Y entonces qué? Entonces, dada epsilon, podemos encontrar una n natural, me refiero a esta, por eso le puse el mayor igual, tal que 2 entre 3 a la n es menor que la epsilon dada. Y entonces, ¿qué tenemos? Que Cantor quedó sumergido en una unión finita de intervalos cerrados con suma de longitudes menores que epsilon, dada la epsilon. Es decir, dada la epsilon, digámoslo bien, dada la epsilon, nosotros tomamos una n para la cual 2 entre 3 a la n sea menor que epsilon, y entonces nos vamos al enésimo paso de lo que hemos hecho aquí, y en ese enésimo paso tenemos 2 a la n intervalitos de longitud 1 entre 3 a la n, es decir, una familia finita, en donde está sumergido Cantor, y que esos intervalos tienen la característica de que su suma de longitudes es menor que la epsilon dada. Por lo tanto, Cantor tiene contenido 0. De acuerdo a la definición de contenido de Jordan, de la que hemos venido hablando y que precisamos ayer. ¿Estamos, muchachos? ¿Todo bien? 1, 2, 3 les hablan. Vale. Dicho esto, entonces ahora vamos a regresar a lo que era nuestro tema, que era el asunto de la integral, de la integrabilidad, de qué tan discontinua puede ser una función de manera que siga siendo integrable. ¿Qué pasa si pensamos en la función f definida del 0 o 1 a los reales como f de x que valga 1 si x pertenece al conjunto de Cantor y 0 si x no pertenece al conjunto de Cantor?
Entonces tenemos aquí al 0, 1, y lo que tenemos es que, es difícil ahí imaginar cómo queda pintado el conjunto de Cantor, pero en fin, lo que tenemos es que la función vale 0 en todos lados, excepto en el conjunto de Cantor, en donde tenemos ahí unos valores en que vale 1. ¿Dónde es continua esta función y dónde es discontinua esta función? Podemos pensar en una idea que, si no la argumentamos bien, puede dar lugar a un error, que es la siguiente idea. Bueno, ¿cómo formamos esta función? Tomamos como base la constante 0 y lo que hacemos es que sacamos algunos puntos y los mandamos al 1. Entonces, parecería natural pensar que a la función que le hagamos eso, va a resultar que la función es discontinua en los puntos que saquemos y continua en todo lo que se queda. Por ejemplo, si pensamos en la función g de x, g del 0, 1 a los reales, a la que le hagamos lo siguiente, que g de x valga 1 si x es de la forma 1 entre n o x es igual a 0, y 0 si no, o sea, si no pasa lo anterior. Entonces, ¿cómo está aquí la cosa? Tomas la sucesión 1 entre n aquí abajo, junto con el 0, y en los puntos estos la función viene al 1. Mientras que en todo lo demás, la función vale 0. Entonces vemos esta función y decimos, no, pues ya está claro. ¿En dónde fue discontinua la función? En el 1, en el 1 medio, en el 1 tercio, en el 1 cuarto, etc. En todos los puntos, y en el 0, en todos los puntos que sacamos, la función fue discontinua. ¿Podemos argumentarlo? Sí. Pues, fíjense, una cosa es, hay un detalle adicional, ahorita precisamos. Hay un detalle adicional, y es que una cosa es decir es discontinuo en esos puntos y otra cosa es decir solo es discontinuo en esos puntos. Cuando decimos que el conjunto de discontinuidades es el conjunto de puntos de esta función de la forma 1 entre n y unión el 0, estamos diciendo dos cosas, no una. Una, que la función es discontinua en esos puntos, pero la otra, que la función es continua en todos los demás puntos. Vamos, en el caso de esta función, a argumentar ambas. ¿Por qué la función es discontinua, por ejemplo, en el 1 medio? Porque si tú agarras el 1 medio, el punto anterior que botaste fue el 1 y el punto siguiente que botas es el 1 tercio. Entonces, si tú agarras el 1 medio, ocurre lo siguiente. Toma una sucesión que converja, por ejemplo, por aquí al 1 medio, y como una sucesión decreciente, y como hay todo un intervalo en donde solo hay puntos que no son de la forma 1 entre n, entonces la función en todos estos puntos va a valer 0, mientras que la función en 1 medio valió 1, de manera que al converger la sucesión al 1 medio, los valores de la función que son 0, no se van a lo que vale la función en 1 medio, que fue 1, de manera que la función es entonces discontinua en 1 medio. Con un argumento completamente análogo podemos establecer que es discontinuo en el 1, que es discontinuo en el 1 tercio, en el 1 cuarto, etc. En el caso del 0, ¿qué sucede? Pues tenemos al 0, entonces ahí tenemos una sucesión de puntos que converge a él, en donde los valores de la función sí se van a lo que vale la función en el punto. Pero si tomamos, que podemos tomar una infinidad, otra sucesión de puntos que igual converja al 0, que no toque los puntos anteriores, al irnos de esa otra manera al 0,
los valores de la función van a ser 0, 0, 0, 0, 0, entonces la sucesión de imágenes se va a un valor diferente. O si gustan, se va a un valor que no es lo que vale la función en el 0. Por eso la función es discontinua en el 0. Con lo que hemos dicho hasta aquí, lo que queda argumentado es que efectivamente esta función es discontinua en todos los puntos de la forma 1 entre n y además es discontinua en el 0. Para decir que el conjunto de puntos de discontinuidad de esta función es el conjunto de puntos de la forma 1 entre n con n natural unión el 0, nos falta argumentar que la función es continua en el complemento de estos puntos. ¿Y cómo argumentamos que la función es continua en el complemento de estos puntos? Tomemos un punto del complemento de estos puntos. Si está en el complemento, el punto, de los puntos de la forma 1 entre n, ¿qué va a suceder? Que dado cual eso, tendría que ser un número positivo porque no es el 0, pues está en el complemento del conjunto que incluye el 0. Entonces, dado cualquier número positivo, tomemos el que tomemos, ¿qué va a ocurrir con él? Que él, siendo positivo, lo podemos encerrar entre dos números de la forma 1 entre n y 1 entre n más 1. De manera que si tenemos esta situación, lo voy a pintar otra vez aquí está el punto x0, aquí está el punto 1 entre n y aquí está el punto 1 entre n más 1. ¿Y qué va a ocurrir? Que podemos dar una vecindad del punto en donde no haya ningún punto de la sucesión esta, de los que son los que se votan. O dicho de otra forma, en donde todos los puntos de la vecindad sean puntos que no son, digo de esta forma, y entonces la función en todos los puntos de la vecindad vale 0. De suerte que para toda sucesión convergente al punto, la sucesión de imágenes a partir de un momento, el momento en que entra en la vecindad de esa sucesión, la sucesión de imágenes va valiendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que es lo que vale la función en el punto x0. Y así la función tenemos que es continua en el punto x0. Hace falta argumentar esto para establecer que el conjunto de discontinuidades de la función es entonces el conjunto de puntos de la forma 1 entre n y el 0 y nadie más. Con la primera parte argumentamos por qué es discontinua en estos puntos, y con la segunda parte argumentamos por qué es continua en los demás. Ambos razonamientos juntos son los que nos permiten establecer que el conjunto de discontinuidades, porque con esto reflejamos a la totalidad de las discontinuidades, son esos y solo esos puntos. Este razonamiento es, si vamos a hablar de la función, esta función se llama la función de Cantor. Si vamos a hablar de la función que vale 1 en los puntos del conjunto de Cantor y 0 en los puntos del 0, 1 que no están en Cantor, y queremos ubicar cuál es el conjunto de discontinuidades de esa función, tenemos que establecer dónde es continua y dónde es discontinua y por qué. Debemos tener cuidado con la idea que dijera: ¿cómo construiste la función? Tomaste la constante 0 en el 0, 1, que es rete continua, le sacaste una bola de puntos. Ahorita voy con una pregunta que me acaban de hacer, déjenme redondear la idea. Tomaste la constante 0, le sacaste una bola de puntos, y bueno, entonces la función es discontinua solo en los puntos que sacaste y en lo demás es continua. Ese razonamiento, aunque es válido en el caso, aunque digamos, no que el razonamiento, la conclusión de esto, aunque es verdadero, le pega al clavo, digamos, le atina para una función como esta, no es verdadero en general, como podemos imaginar. Porque si pensamos, por ejemplo, en la función de Dirichlet, ¿verdad? ¿Cómo podemos imaginar a la función de Dirichlet?
como que si tomáramos la constante cero, y lo que haces es que tomas a los racionales, los botas al 1, y entonces la constante cero era continua en todos los puntos del intervalo. Sacaste a los racionales y los mandaste lejos, al 1. Bueno, entonces la función te queda continua en lo que se quedó sin salir, que fueron los irracionales, y discontinua en lo que sacaste. Y como sabemos, ese razonamiento es